Y ahora te voy a hablar de iCloud Plus, un nuevo servicio de Apple que, bueno, la verdad es que ha generado muchas dudas y que mucha gente pues no tiene demasiado claro qué es exactamente. Pues nada, no te preocupes que yo te lo voy a explicar de forma muy sencilla, ya lo verás. iCloud Plus son varios añadidos orientados a la seguridad y a la privacidad que Apple ha integrado en todos los planes de pago de iCloud, desde el más barato hasta el más caro. Da igual el que tengas, ¿eh? Si pagas por iCloud tendrás las siguientes ventajas extra que te voy a explicar ahora, sin pagar ni un céntimo más. La primera de ellas es Private Relay, una mejora que permite a los usuarios conectarse y navegar por la web de una manera más segura y más privada. A ver, básicamente esto es algo parecido a navegar por la web con una VPN. Bueno, en realidad no es parecido, es lo mismo, pero con menos opciones. Cuando activas esta opción, tu dirección IP se oculta, lo que hace que sea imposible ubicarte de forma precisa. Y además, toda tu actividad por la red también será anónima, porque al activarla serán los servidores de Apple los que hagan la petición de acceso a la web y sus recursos por ti. Y por lo tanto, la web le va a responder a Apple y no a ti. Luego Apple te manda todos los resultados y de esta forma nadie sabe lo que andas haciendo. Ni siquiera Apple, porque según especifica la propia marca, no se guardan logs de acceso y ni ellos mismos pueden acceder a la información cifrada de tu navegación por la web. Esto evidentemente solo va a funcionar si activas esta opción y navegas desde Safari. Como ves, este es el funcionamiento básico de una VPN, ocultar tu IP y hacer de puente entre tú y tu dispositivo y el servicio web al que te conectes para evitar que ni tu proveedor de internet ni nadie pueda saber qué sitios visitas. Lo único que le falta a esto es poder elegir el servidor al que te conectas para hacer ver que, bueno, que no estás en el país que estás y de esta forma, pues bueno, poder acceder, por ejemplo, a contenido restringido por regiones. Pero bueno, por lo demás, es exactamente igual que lo que hace cualquier servicio de pago de VPN, pero gratis. Eso sí, si estás usando planes de pago de iCloud, claro. Otra nueva característica que Apple añade a iCloud Plus es la que han llamado ocultar mi correo electrónico y bueno, es que es un nombre muy descriptivo porque eso es exactamente lo que hace. Imagina que te estás suscribiendo a una lista de correo. Tú quieres recibir esos emails, pero no quieres que en la base de datos de esa lista de correos aparezca tu mail real. Pues bien, cuando estés en la casilla para introducir tu email, verás una opción justo encima de tu teclado que se llama ocultar mi correo electrónico. Si tocas sobre ella, Apple generará un correo electrónico falso y aleatorio, que será el que uses en ese servicio. A partir de ese momento, todos los emails que te envíen a esa cuenta falsa se reenviarán a tu cuenta de correo del ID de Apple o bueno, a otra que tú hayas indicado. Y de esta forma tan sencilla puedes recibir los correos electrónicos que quieras sin tener que compartir tus datos reales. En realidad, esto de ocultar los correos reales creando cuentas falsas de email para que luego el servicio te reenvíe a ti esos correos, bueno, ya existe desde hace mucho, pero que el iPhone traiga esta función de serie facilita muchísimo todo el proceso. Y además, oye, que yo prefiero que sea Apple la empresa que gestione estos reenvíos a otra distinta, que bueno, en la mayor parte de los casos no sabemos ni quién está detrás o lo que hacen luego pues con los datos que van recabando. iCloud Plus también incluye HomeKit Secure Video, que es un servicio perfecto para quienes tenemos cámaras de seguridad compatibles con HomeKit. Si este es tu caso, te gustará saber que el nuevo iCloud Vitaminado incluye ahora más horas de grabaciones de estas cámaras sin que estos vídeos ocupen espacio en tu cuenta de la nube de Apple. Ojo, HomeKit Secure Video fue una de las nuevas características de iOS 14, pero con este añadido tendremos más tiempo de almacenamiento disponible y los vídeos se guardarán cifrados para que nadie, salvo tú, puedas acceder a ellos. Sin duda, iCloud Plus es un gran añadido al servicio de Apple en la nube y algo que debe ser muy bienvenido por sus actuales usuarios y que a buen seguro hará que muchos otros se planteen contratar uno de los planes, aunque sea el más barato. Dime en los comentarios qué opinas sobre iCloud Plus. Si quieres seguir aprendiendo cosas nuevas sobre tu iPhone, échale un vistazo a estos vídeos en donde tienes toda la información sobre iOS 15 y las novedades que Apple va añadiendo a su sistema operativo.